Primera de Pedro 2, versículos del 19 al 25, lectura de nuestra liturgia, segunda lectura. La trata humana es uno de los graves problemas que enfrenta la humanidad y nos habla de la profundidad de la maldad del ser humano. Grupos criminales secuestran mujeres, niños y los venden al mejor postor. Algunos para esclavitud, otros a pedófilos, otros como sirvientes sin paga, y así sucesivamente. Hay muchas formas de trata humana. Hace un año en Brasil, el gobierno de Brasil, para que usted vea, tuvo que entrar en un hogar de una prominente familia de Brasil porque tenían de empleada a una mujer hacía decenas de años, que no salía de la casa de ellos, que no le pagaban y que pues criaba a sus hijos, la alimentaban y le daban techo, pero era prácticamente una esclava. Y de ahí en adelante aparecieron varios casos en Brasil. La esclavitud ha sido uno de los graves males de la humanidad, gravísimo. El cristianismo, cuando surge, por su doctrina de amor hacia el prójimo y el énfasis en que el hombre había sido creado a la imagen de Dios, poco a poco fue aboliendo la práctica. Pero los cristianos, posteriormente, cuando la Iglesia se une al Estado y ocurren los grandes eventos de descubrimiento, en cierta medida cedieron al embate de la esclavitud practicada principalmente en este caso por España y Portugal. Aunque, sin caer en la trampa del discurso de la izquierda, muchos de esos esclavos eran vendidos por los propios africanos. Los barcos esclavistas llegaban a las costas africanas y las tribus que tenían luchas entre ellos capturaban un grupo y se lo vendían a estos grandes hombres de Dios que dirigían esos barcos. Por lo tanto, África también es culpable, muy culpable. El calvinismo jugó un papel muy importante en la abolición de esclavitud. Los primeros escritos abolicionistas en los Estados Unidos fueron escritos por calvinistas. Y un legislador inglés, Wilberforce, logró antes de morir la legislación de abolición de la esclavitud, que era calvinista, en Inglaterra. En los versículos que vamos a estudiar hoy, que vamos a oír, Pedro nos habla de esclavitud. Y aunque en esta época la trata humana es una esclavitud terrible, terrible, y que muchas veces la Interpol, el FBI, los conjuntos mundiales combaten, los intereses económicos también ayudan a que todavía seres humanos vendan a otros seres humanos. Oramos. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias porque en tu soberanía y tu misericordia me permites exponer tu palabra. Perdónanos, porque te hemos sido infiel y hemos tenido falta de fe, pero tú siempre estás a nuestro lado, aunque no te veamos, aunque no te sentimos. Pero tenemos la convicción del Espíritu de Dios en tu palabra que tú nunca nos vas a abandonar. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Rey. Amén y amén. El versículo 19 es más bien una alocución del versículo anterior sobre la difícil tarea de un cristiano esclavo en el siglo I. Y el apóstol Pedro quiere elevar y quiere tomar de ejemplo esa obediencia o desobediencia
para hablar de la vida y el carácter del creyente. Dice, porque esto merece aprobación si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. ¿Sabe? Pedro le está diciendo a aquellos que están en esclavitud, aquellos que se encuentran como propiedad de otro ser humano, que van a experimentar muchas injusticias siendo esclavos. Y la historia está llena de esas injusticias. Por eso es un grave error y un pecado terrible que un ser humano sea dueño de otro. Porque a la larga y a la postre ese ser humano que dice ser dueño de la vida y el alma de otro ser humano, lo va a ver como lo está viendo, una mercancía por la cual puede negociar, por la cual puede cambiar, y al mismo tiempo, como es dueño, muchos de ellos creían que tenían potestad sobre la vida de los esclavos y podían asesinarlos como quisieran. Por lo tanto, Pedro conoce el problema profundo de un esclavo cristiano, de uno que ya conociendo a Cristo, libre espiritualmente, oyendo que todos los seres humanos son iguales, creados a la imagen de Dios, y que un día todos los seres humanos, no importa, como dice Apocalipsis, grandes y pequeños, darán cuenta delante de Jesús, recibir injusticias, malos tratos de un dueño impío. Pedro dice que merece aprobación, que este hombre o mujer que está en ese estado de esclavitud, que soporta esa injusticia y no se rebela y no intenta asesinar, porque eso es lo inmediatamente que llega a tu corazón. Oye, hermano, no es darle al amo, es asesinar al amo. Que sean hombres y mujeres humildes, sabiendo, dice el apóstol Pedro, que la conciencia que tienen delante de Dios un día será recompensada. ¿Sabe? Estos versículos me hicieron recordar tantas cosas, hermano. Y yo lamento mucho no traerle el nombre del primer escritor calvinista en América que escribió contra la esclavitud. Tengo el libro. Y mientras preparaba el sermón decía, tengo que buscar el libro para traerlo, para darle el dato histórico como historiador que soy. ¿Verdad? Pero Diana me confundió y me tuve que ir rápido. Entonces, pero es importante todo lo que recordé, hermano. Los puritanos, habían grupos de puritanos que hacían estudios bíblicos a favor de la esclavitud. Y había uno en particular, que el doctor Martin Luther King menciona en uno de sus libros, que establecía cuántos latigazos había que darse según la Biblia. Interesante esos muchachos. Pero dentro de esos grupos, habían creyentes que sabían que la esclavitud estaba mal, que la esclavitud era pecado, y lucharon fuertemente con ella. Y sabían que muchos esclavos se refugiaron en la fe en Jesús para soportar día a día la esclavitud, desmembrar sus familias, la destrucción de su ser, de su personalidad, la humillación como seres humanos. Y ellos aguantaban, como dice aquí el apóstol Pedro, en conciencia sabiendo que Dios es el que juzga todas las cosas. Por eso añade el apóstol Pedro en el versículo 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrid y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Y qué nos quiere decir
el apóstol Pedro con eso? Que aún recibiendo un trato injusto, pero acepta su condición, su problema en ese momento. Espera en el pleno cuidado soberano de Dios, como dice un autor, y sufre y soporta. Ciertamente esa persona es aprobada por Dios. ¿Sabe? Si vamos a contextualizarlo, no tenemos que llegar al extremo de la esclavitud. Aunque hoy países musulmanes tienen mercados de esclavos. Hoy. Lógico, eso no le gusta mucho a la propaganda progre, que uno lo diga. Pero esa es la verdad. Usted puede tener en su área de trabajo un grave problema de abuso, de persecución. Y muchas veces, porque somos creyentes y pecadores al mismo tiempo, como nos enseñó Martín Lutero, queremos resolver en forma violenta lo que consideramos una injusticia. Y entonces algunas veces nos preguntamos, ¿por qué tanta matanza en los Estados Unidos en áreas de trabajo? Y lo que muchas veces hay que raspar un poquito, raspar las injusticias en las áreas de trabajo, raspar las violaciones a los derechos civiles en las áreas de trabajo, escuchar cuando hay quejas y saber solucionarlas según la Escritura. Pero cuando obviamos la problemática, entonces no queremos que los seres humanos exploten, pues estamos seriamente equivocados. Es como el problema en las escuelas en los Estados Unidos. Cuando sacaron la Biblia de las escuelas, las iglesias no dijeron nada. Cuando sacaron la oración de las escuelas, las iglesias no dijeron nada. Cuando querían sacar todo historia bíblica en las escuelas, las iglesias no dijeron nada. ¿Y qué usted esperaba que surgiera en las escuelas? ¿Centros filosóficos como Atenas? No, hermano. Hoy Estados Unidos está pagando el precio alto de sacar a Dios de las escuelas. Entonces, Pedro, que le habla a estas personas que posiblemente los que recibían esta epístola estaban sufriendo, no solamente en la esclavitud, no solamente en sus áreas de trabajo, posiblemente persecución por el Imperio Romano, en sus ciudades, en diferentes lugares. Él le dice, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, porque Cristo fue claro. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, escuche lo siguiente. Este año se cumplieron, creo que fue este año, los 100 años del nacimiento de Machen, el fundador de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa. Y pronto va a llegar la nueva revista de la CLIR, donde hay un artículo escrito por su pastor sobre los 100 años de Machen. Pero Machen, rodeado de creyentes en la iglesia apóstata, se dio cuenta que estaba pasando en la iglesia apóstata. Y por lo tanto, sin hacer mucho ruido, decidió fundar una asociación misionera independiente de la oficina misionera de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la oficina misionera de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos ya no era misionera. Lo que hacían era trabajo social cuando eran enviados a diferentes países. Lo que hacían era sincretismo religioso. Cristo no era predicado y Machen lo sabía. Y cuando Machen hace eso, la iglesia, esos grandes creyentes que rodeaban a Machen, lo maltrataron, lo persiguieron, lo humillaron en una forma sorprendente. Oiga, porque posiblemente usted pueda sufrir en un trabajo por impíos que lo rodean, o posiblemente sabemos de trata de humanos en América Latina, en Europa, en África.
Pero sufrir por los creyentes en la iglesia de Cristo, a la que dice que es la iglesia de Cristo, eso sí nos debe sorprender. Nos debe sorprender mucho. Pero entonces el apóstol Pedro nos llama a soportar, a orar, a esperar en Dios, a tener la resistencia pacífica, esa resistencia pacífica que Cristo nos demostró y que el apóstol Pedro va a mencionar más adelante, que el doctor Martin Luther King puso en práctica y que tenía una filosofía muy importante, hermano, que la gente se le olvida. Ayer creo que estaba hablando con alguien y le decía, es que la filosofía era la siguiente. Creo que era con mi bella esposa. Le decía, la filosofía más que reclamar los derechos civiles era también liberar al hombre y a la mujer blanca de la esclavitud del odio, decía el doctor Martin Luther King. Que cuando nos maltraten, tengamos palabras de bendición para ellos. Que cuando nos peguen, no alcemos. Para que dentro de su espíritu entiendan y vean que son esclavos del odio, de la maldad, del asesinato y de la crueldad más profunda. Eso que marcó tanto a los Estados Unidos se ha vuelto a olvidar. Y estamos en tiempos muy malos. Mira cómo dice el apóstol Pedro. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, lo interesante de este versículo es que dice, para eso ustedes fueron llamados. Y uno dice, esa religión es de loquito, hay demencia en esa religión. Tiene que haber demencia. Porque me está diciendo que si soy maltratado, que ore a Dios, que resista, que espere. Y la Escritura no nos dice que no reclamemos nuestros derechos. Es que en el reclamo de nuestros derechos seamos hombres y mujeres humildes, esperando la soberanía y el juicio de Dios. Porque Cristo nos enseñó. Y entonces uno oye ese tipo de cristianismo, de la humildad, de la humillación, de no creernos sobre nadie, sino, como dijo Cristo, ser ustedes siervos de ustedes mismos. Por eso cuando Cristo en la última cena va a lavarle los pies a sus discípulos, es algo que usted debe meditar profundo. Porque si en su corazón, aquí, usted tiene a alguien en su corazón y dice, a ese yo no le lavo los pies, yo le voy a decir lo que le dijo Cristo a Pedro. Pedro le dijo, no, a mí tú no me vas a lavar los pies. Tú, no, a mí no. Porque Pedro, ¿verdad?, era tan humilde. ¿Y qué le dijo Cristo? Si yo no te lavo los pies, tú no tendrás parte conmigo en el reino. ¿Y qué dijo Pedro? Pues no, los pies nada más, las manos, la cabeza. Porque es el entendimiento profundo, claro, de la Escritura, de la entrega total a pesar de las circunstancias, a pesar del problema profundo, a pesar de que mi matrimonio se pueda estar rompiendo, a pesar que haya perdido el trabajo por una injusticia, a pesar que mis hijos me odian, a pesar de tantas cosas, Señor, aquí estoy y me entrego a ti, porque quiero seguir tus pisadas. Por eso añade el apóstol Pedro, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. La segunda parte, hermano. Hay muchas formas de engañar, ¿oyó? Usted cambia la versión para usted salir bien, cambia los horarios, cambia los días. No, ese día no fue. Hay muchas formas de engañar. Recuerde que usted no puede engañar a Dios. Y un día usted va a estar frente a Jesucristo. Y usted ese día
posiblemente se acuerda de este sermón. Y yo ese día voy a estar frente a Jesucristo y me voy a acordar también de este sermón. No había ningún engaño en el maestro. Y hablaba claro y miraba a los ojos y decía lo que tenía que decir. No tenía compromiso con nadie. Por eso el maestro decía, el que ame padre, madre, hijos, más que a mí, no es digno de mí. Porque la familia, los amigos, nos comprometen contra la palabra de Dios. Añade el apóstol Pedro, que cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Le he dicho varias veces esta semana, porque es que a mí me ha sorprendido tanto, porque nunca lo había visto. Lo oía, pero nunca lo había visto. Cómo los judíos actuales, escupen el nombre de Cristo. Literalmente. Entonces eso yo lo oía hasta que dieron. La gente tiene que entender que los días de los secretos terminaron. La gente no entiende eso, ¿yo? Facebook, Instagram, YouTube y todo lo que venga por ahí y lo que yo no conozco, nos atrapan. Oiga, y veía esa escena y decía la escena, judíos escupen el nombre de Cristo. Entonces yo dije, vamos a ver si eso es verdad. Y eso lo he repetido muchas veces porque estoy todavía tan sorprendido. Y veo cómo ellos pasan frente a una organización religiosa, creo que habían unas religiosas al frente, y pasan y escupen frente a la organización religiosa, en el piso, maldiciendo el nombre de Cristo. Y entonces despierta en mí este pecador inmundo, asqueroso, una indignación, y solamente me pasa por la mente un bate, no sé por qué. Pero es la indignación profunda de que escupan a mi rey. Porque yo tengo un rey. Oye, y después medito y digo, un día tú volverás. Y es lo que dice aquí el apóstol Pedro. Sabiendo, dice, que encomendaba la causa al que juzga justamente. Justamente. Que dará cada cual lo que merece. ¿Sabe? Y no dudo que Pedro recordaba en el momento, oiga, que Pilatos entregaba a Cristo injustamente a la crucifixión. Cristo sabía y entregaba su causa a aquel que juzga justamente. Y como le he dicho muchas veces a ustedes aquí, un día Pilato estará frente a Cristo. Y así injustamente mostró el amor más grande, la historia de amor más grande que el ser humano ha escuchado. El versículo 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanado. Entonces Cristo, sin merecer la muerte, lleva en su cuerpo la maldición de la ley, que es la muerte, por amor profundo a los suyos. Como él mismo dijo, no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y añade Pedro, lleva en el madero, sobre el madero, este cuerpo de pecado, para que nosotros, usted y yo, estando muertos. ¿Sabe lo que significa ahí muerto? No es solamente muerte espiritual, es condenación eterna. Esclavos del pecado. Como hemos estado hablando de la esclavitud, Cristo nos libera del pecado por su amor profundo, siendo maldecido y Él no maldice, siendo golpeado y Él no golpea, entrega toda su vida para que usted y yo, oiga, viviéramos, tuviéramos vida eterna. Ya estamos muertos al pecado. El pecado ya no nos puede condenar. La ley de Dios ya no nos puede condenar. Por eso dice que vivimos, mire qué tremenda esta palabra,
vivamos a la justicia. Oh, esa palabra tan linda. Justicia. A todos nos gusta la justicia. El que no le gusta la justicia son los criminales. Esos no les gusta la justicia. Pero la justicia dice que le da a cada cual lo que merece. Y ya nosotros podemos presentarnos frente a la justicia en el tribunal de Dios y por los méritos de Cristo ser declarados vivos, muertos al pecado y salvos. Porque ya la justicia de Dios fue derramada en Cristo Jesús. Por eso Él dice que por esa herida nosotros hemos sido sanos espiritualmente. Podemos estar en un mal trabajo, terrible trabajo, hermano, terrible. Y un jefe o una jefa, ¿verdad? 50-50 ahora, porque ahí no le gusta el 50-50, ahí no. Terrible. Podemos estar siendo vendidos como esclavos en los mercados árabes. Podemos ser hombres o mujeres vendidos en trata humana. Pero allí entregamos nuestra vida a Dios y esperamos en su justicia. Y usted puede preguntar, pastor, pero en la trata humana, siendo creyentes, podemos morir por abuso. Los niños desgarrados por violaciones. Hermano, en mi caso que odio tanto la muerte, no miedo, odio. Aquella muerte que se llevó a mis amigos, que se lleva a mis hermanos. La muerte que se llevó a mi madre muy temprano, a los 50 años. Hermanos, nosotros somos creyentes. El apóstol Pablo dice, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aunque la muerte haya llegado violenta a nuestras vidas, en un momento de profundo sufrimiento y persecución, donde se aplastó nuestra dignidad y donde el abuso llegó a pasos o a casos que no tenemos imaginación y llegó la muerte, nos movemos hacia Dios y vamos a encontrarnos con Cristo, pero ahí no se va a quedar la cosa, hermano. En el día del juicio final será nuestra gran fiesta. Y aquellos que creyeron que con la muerte hacían lo que quisieran con nosotros. Por eso el apóstol Pedro termina en este versículo del capítulo 2. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, perdidos, sin rumbo. Pero ahora habéis vuelto al pastor, nuestro pastor, y obispo de vuestras almas. Y esa palabra obispo, el anciano de nuestras almas. Pero la traducción más correcta para este contexto del griego es el superintendente de nuestras vidas. Él es el que manda en nuestras almas, es el que manda en nuestro ser, es el que manda en nuestra vida. Y aunque el dolor sea profundo y la confusión en algún momento nos llene de duda y el odio quiera arropar nuestras vidas, el apóstol Pedro nos invita a mirar al pastor y al obispo. Y allí, se lo puedo asegurar, nuestras almas descansarán. Amén. Gracias te damos, Señor. Y yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, que tú, Señor bueno, que esta palabra llegue al corazón de los tuyos por el poder del Espíritu Santo. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermanos, en profunda meditación.